mexicanos estamos comprometidos a demostrar que somos un país esencialmente democrático. Reafirma nuestras sospechas de que se está configurando un fraude de grandes proporciones. Tenemos las mejores armas para alcanzar el triunfo, la razón y la confianza. ¡Viva México! En las elecciones del 6 de julio de 1988 hubo una cerrada competencia. No obstante, el procesamiento de los resultados evidenció, como ningún otro eslabón del proceso, la parcialidad del sistema electoral. México estaba por vivir una crisis política de grandes dimensiones, crisis que aceleraría el proceso de cambio político por la vía electoral. La elección del 88 puso de relieve que el sistema se había caído. Y el sistema lo dijo. Se nos cayó el sistema. El domingo 6 de julio de 1988, las elecciones transcurrieron en calma. Hubo gran asistencia a las urnas. Los mexicanos estamos comprometidos a llevar a cabo las elecciones en un clima de absoluta paz y tranquilidad. Los mexicanos estamos comprometidos a demostrar que somos un país esencialmente democrático. Los mexicanos no queremos perder estos valores. Por eso la importancia de nuestro voto. Mexicanos, voten por México. Creemos que se ha desarrollado una fuerza política y una capacidad política y una capacidad electoral de tal magnitud que serán las fuerzas democráticas las que ganen esta elección. Yo creo que hay que observar todo el proceso. Nosotros hemos hecho todo lo posible porque esta elección sea lo más limpia que se pueda. Esperamos en Dios que así acontezca. Es un avance en la vida democrática del país al que yo le doy la bienvenida. Los problemas empezaron después del cierre de las casillas de votación. La información fluía lentamente. El caso es que empezaron a fluir datos, muy pronto se saturaron las fuentes y terminaron por perderse. Una vez que se fueron conociendo los primeros resultados, el nerviosismo se apoderó de las altas esferas gubernamentales. La información del cómputo. Por razón de cercanía, la votación que llegó primero fue la del Distrito Federal, la del Estado de México, la del Estado de Morelos y la de Morelia. Y entonces, sí, esos resultados parciales le estaban dando la victoria al ingeniero Cárdenas. Entonces la Secretaría de Gobernación consideró que no era conveniente dar datos parciales porque no reflejaban todavía el total de la votación y que si los hubiera dado parcialmente en forma adelantada, señalando la victoria del ingeniero Cárdenas, después cuando ya diera toda la información que nosotros estimábamos iba a ser en favor de Salinas mayoritariamente, pues ya iba a quedar establecida la victoria del ingeniero Cárdenas. Fue por eso que se retrasó la publicación de los datos. Entonces, cuando se ve que no se cumple la promesa que se había hecho de dar resultados hacia las 11 de la noche, pues hay una gran irritación
y los partidos de oposición pensaron que el retraso se debía a maniobras fraudulentas. A alguien se le ocurrió decir que se había caído el sistema. Se cayó el sistema, dijeron. Y unos pensaron que simplemente se había callado en cuanto a su expresión informativa, cuando que este nombre de caída de sistema es muy común en materia de cómputo. Cuando falla un sistema de cómputo, se dice se cayó el sistema. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Se suspendió la información de las 6 a las tarde a las 9. No había resultados relevantes. Sí. Y de hecho, cuando acontece eso, el comisionado del PAN, Diego Fernández Ceballos, llega a la Comisión Federal Electoral después del receso para la comida y de manera muy natural y poco alarmista, dicen, comentó por ahí, me informan que se cayó el sistema de callarse. El Liceo Bart dijo, a ver, chequen qué está pasando. Se le comentó, hay una falla temporal en la transmisión de datos. En realidad no nada más era eso, sino que había un problema de acceso. Es decir, no podía fluir bien la información, una serie de problemas técnicos que en ese momento desconocíamos. El sistema funcionó. Lo que sucede es que, bueno, esa falla de 4 horas fue utilizada como un instrumento de mercadotecnia política. Pero la oposición tenía una versión muy distinta sobre cómo se procesaron los resultados electorales. Cuando el gobierno presentó sus resultados y no correspondían con las actas que tenían nuestros representantes, en ese momento pues callaron e hicieron caer al sistema. Llegamos con las rejas de Bucareli, estaba Alberto Castillo, Rosario Ibarra, etc. Nos recibió el secretario de Gobernación, que era Manuel Bartlett. Se empezó a hablar de la caída del sistema. Entonces, pues le probamos lo que estaba pasando. Él defendió que lo que se había caído el sistema de cómputo, el sistema de presentar los resultados, pero que se tendría gran cuidado, no ocurriera nada ilegal. Obviamente ocurrió. La caída del sistema, que fue una burla al pueblo de México, que fue una burla terrible, impasable para las mentes de los mexicanos. Ese 6 de julio fue traumático, porque no hubo la posibilidad de presentar una información alternativa, aunque el gobierno tuvo la capacidad de frenar y no había ni encuestas de salida, ni estimaciones, absolutamente nada. Ninguno de los partidos opositores, ningún grupo ciudadano o empresarial tenían desarrollado un mecanismo alternativo que contrarrestara la información que controlaba en ese momento el gobierno. Y es por ello que para mí el 88 es un punto crucial, es un parteaguas en esta historia de la lucha por elecciones libres y confiables. Y desde cierto punto inaugura lo que será el movimiento por los derechos políticos. Si no tienen la elección, no pueden permitir a ninguna persona votar, porque eso es de por ley. Y ahorita se está corriendo la voz de que quieren ustedes meterla a mayoría de votos y a consecuencia de cada uno de ustedes meter a esta persona a que vote. La misma noche del día de los comicios surgieron dudas sobre los resultados que presentaba la autoridad. El gobierno afirmó que fue un problema técnico, que se cayó el sistema. Los partidos de oposición aseguraron que fue un hecho intencionado, que se cayó el sistema porque deliberadamente lo silenciaron. Este debate, que aún se mantiene hasta nuestros días, provocó que los candidatos de la oposición formaran un frente común para defender los resultados electorales y cuestionar la legalidad del triunfo de Carlos Salinas.
El 6 de julio de 1988, el gobierno y el PRI enfrentaron uno de los momentos más críticos de su historia. Desde 1952, el partido en el poder no había tenido mayores complicaciones para obtener el triunfo en una elección presidencial. Pero ese día las cosas cambiaron. La jornada electoral dejó de ser un trámite para el régimen. Ese día surgió un nuevo símbolo que sintetizó los desafíos del régimen: la caída del sistema. ¿Qué sucedió el día de la elección? Que las autoridades no previeron tener resultados oportunos esa noche. Claro, se habían hecho reformas los años anteriores y se había acordado que en lugar de tardarse 7 días como normalmente se hacía para tener los resultados electorales, en esa ocasión se tuvieran 3 días después, el miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Se consideraba un gran avance, pero no era lo que la ciudadanía esperaba, porque lo que los votantes querían saber era esa misma noche quién había ganado la jornada electoral. Pero no se previó un mecanismo adecuado para ello y por eso vino un intenso debate sobre el resultado de la elección. Por favor, cheque otra vez despacio. Mira, ahí está claro, clarito. Claro. La noche de la jornada electoral del 6 de julio fue larga y caótica. La falta de información confiable sobre los resultados motivó a que los candidatos de la oposición señalaran un intento de manipulación de esos resultados. El candidato del PAN, Manuel J. Cloutier, promovió una respuesta conjunta de la oposición. Se trata de un acto en el que todos los que como candidatos hemos escuchado el clamor del pueblo de México, queremos ser congruentes con nuestros electores. Buscar a Cuauhtémoc y a Rosario, a doña Rosario, para generar un movimiento de presión a gobernación, que fue lo que finalmente hubo. Se logra ese movimiento, se hace una manifestación afuera, los reciben. Los 3 candidatos presidenciales de la oposición entregaron en gobernación el documento llamado a la legalidad, en las que denunciaban la estrategia de manipulación electoral y decían que las irregularidades eran tantas que bien podrían anularse las elecciones. Reafirma nuestras sospechas de que se está configurando un fraude de grandes proporciones que desvirtuaría el sentido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Primero hubo una reunión en la que estuvieron presentes Cloutier y los dirigentes del Partido de Acción Nacional, con Porfirio Muñoz Ledo y conmigo, que fue en la tarde. Ahí se decidió, después de conocer que había muchas irregularidades en el proceso electoral, que debiéramos acudir a protestar a la Secretaría de Gobernación, a señalar estos hechos, e invitar a Rosario Ibarra para que también participara en esta protesta que íbamos a presentar ante Gobernación. Llegamos a Gobernación, el ingeniero Cloutier, el ingeniero Cárdenas y tu servidora. Llegamos ahí, no nos dejaban entrar y entonces hubo gente ahí que forcejeó y fue maravilloso que el ingeniero Cloutier, que había sido jugador de fútbol americano, tacleó a los que estaban bloqueando la entrada a la puerta de Gobernación y entramos los 3 candidatos y con una caballerosidad que hablaba bien de los dos, dijeron que sea Rosario la que lea el comunicado. Al secretario de Gobernación le dijeron que no aceptarían los resultados ni reconocerían un gobierno emanado de actos fraudulentos. Formulamos un apremiante llamado al gobierno de la República para que repare de inmediato estas desviaciones y haga respetar la voluntad ciudadana. Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier, Rosario Ibarra. Pero es importante porque me van a visitar en un momento de un receso de la comisión y me alegan un fraude generalizado en el país. Dicen que se robaron aquí, que allá, etcétera. Yo les dije, señores, allá abajo está la Comisión Federal Electoral, donde están representantes de ustedes, ¿no?
y no han dicho nada de esto. Todavía no termina la elección y nadie ha dicho que hay un fraude generalizado. En el PRI, entre tanto, no se fijaba una posición oficial. En aquella oportunidad, Carlos Salinas, que era muy escrupuloso, no quiso proclamar su victoria porque todavía no estaban los datos definitivos. Entonces, Jorge La Vega me hizo ver que si el partido no salía a proclamar su victoria, pues se iba a sospechar que habíamos perdido y sobre todo porque estábamos informados de que los otros candidatos iban a proclamar su victoria, aunque ellos tampoco tenían los datos completos. Entonces acordamos que el que saliera a proclamar la victoria de Carlos Salinas fuera Jorge La Vega. Quiere decir que antes de tener los datos, ellos confesaron que no los tenían y que había resistencia a hacer esa declaración. Echaron el cuerpo al frente diciendo aquí ganamos. Eso fue el último de los grandes fraudes, quizá el más grande fraude electoral de la historia. En la madrugada del 7 de julio de 1988, en medio de reclamos y confrontaciones internas y externas, el PRI proclamó la victoria de su candidato. A esta hora, aún de los lugares más remotos del país, estamos recibiendo de representantes y delegados del partido información que confirma nuestro triunfo contundente, legal e inobjetable. Con esta información de toda la República, afirmamos que el pueblo, en la libertad y en la democracia, votó a favor del mexicano que conducirá a la nación los próximos 6 años. México triunfó. México dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Al mediodía de aquel 7 de julio, Salinas de Gortari proclamó su triunfo. Es la nueva realidad política de la nación y con la cual habremos de convivir de manera armónica y respetuosa. Esta expresión de pluralidad es una muestra del avance democrático de México y así lo reconozco. Termina la época de partido prácticamente único y entramos ahora en una nueva etapa política en la vida del país, con partido mayoritario y muy intensa competencia de la oposición. Al evaluar los resultados de la elección y ver que el PRI había ganado con 50% de los votos, el FDN, la coalición de partidos que apoyaban al ingeniero Cárdenas, con 30% de los votos, y el PAN con el ingeniero Cloutier 20% de los votos, mostraba que nuestro país ya tenía un perfil en el cual había 3 grandes corrientes partidistas y por lo tanto era, como lo señalé yo ese día y usted bien lo recuerda, el fin de la era del partido prácticamente único en México. Los resultados oficiales de la elección le dieron el triunfo a Carlos Salinas. Bueno, pues gracias a las medidas que yo había tomado de apertura política, fue una competencia muy reñida, a tal grado que el resultado fue una baja considerable en la votación en favor del PRI. Entonces, eso me lo expliqué yo, como le decía, pues porque la población estaba resentida de las severas medidas económicas que yo había tomado obligado por la crisis. El país perdió el 50% del nivel de vida
en 6 años de Miguel de la Madrid. El ajuste que se tuvo que dar para sacar adelante el país. Entonces, todo eso provocó que hubiera una elección muy competida y muy cuestionada. Esa es en realidad la explicación más clara del asunto, ¿no? El PAN sostenía que, debido a las dudas sobre el resultado final, no se podía saber quién realmente había ganado. En 18 casillas de Durango nos expulsaron a los representantes. Dentro de unos pocos días, como última etapa de un proceso electoral viciado en manera tal que a nadie permite afirmar quién ganó la elección presidencial del 6 de julio. Los números oficiales nos decían que Salinas era el gobernante, el presidente, que representaba las mayorías y había tenido el 50 punto y fracción. Cuauhtémoc le respetan sus números, le dicen que el 32 y fracción, ¿sí? Y a Maquiu le dicen que 18. En otras palabras, le quitan votos a Maquiu y se los ponen a Salinas. El robo de paquetes, modificación de actas y una extremada lentitud en los cómputos distritales. Por su parte, el Frente Democrático Nacional afirmaba que se había producido un enorme fraude y que el ganador había sido Cárdenas. Y se considere que esa calificación no es la correcta. Rosario Ibarra, a los pocos días, 2 o 3 días después del 6 de julio, reconoció que pues no era Salinas, sino era Cloutier quienes habían ganado la elección, que había sido yo, con el respaldo del Frente Democrático Nacional. Las diferentes percepciones de la oposición respecto al resultado electoral desactivaron el impulso inicial de una acción conjunta contra el gobierno. ¡Gobierno corrupto! ¡Por ti estamos de luto! La misma noche del día de los comicios había empezado un conflicto postelectoral de dimensiones jamás vistas en el país. Nunca en la historia había sido tan severamente cuestionada la elección de un presidente de la República. Por momentos llegó a pensarse en el desconocimiento generalizado y violento de los resultados o incluso en la posibilidad de que el candidato presuntamente triunfador no llegara a tomar posesión de la presidencia. La controversia postelectoral que provocó el conteo de los votos en los comicios presidenciales de 1988 comenzó el mismo día de la elección. El debate se intensificó cuando la Comisión Federal Electoral anunció que no sería capaz de emitir resultados preliminares porque el sistema computarizado había dejado de funcionar. Pocos creían que hubiera una falla técnica y el retraso se percibió como un intento deliberado de manipular resultados. Ese fue el punto de partida de un conflicto postelectoral que amenazó con estallar en violencia e impedir el cambio de poderes. Lo que ese momento generó es la posibilidad, por primera vez, de toda la historia de México, de una alternancia a través de las elecciones en el gobierno nacional. Fisura que se cumplió finalmente en el 2000, pero que ya estaba sembrada como posibilidad en la cabeza de los contendientes políticos y del gobierno, y desde luego de la opinión pública, desde el año de 88. Cloutier y Cárdenas tomaron caminos diferentes. El panista, conforme lo planeado, puso en marcha su campaña de desobediencia civil. Manuel J. Cloutier la inició el 10 de julio con un manifiesto a la nación en el que llamó a la población a rechazar las autoridades ilegítimas y aplicar la resistencia civil en todos los ámbitos. ¡El PRI gobierno perdió las elecciones en México! Entre los actos de protesta promovidos por el PAN se contaron bloqueos a puentes internacionales y carreteras, así como boicots a medios de comunicación.
Se hizo un boicot fuerte contra la Jacobo Zabludovsky, el famoso aquel programa de 24 horas. O sea, una de las grandes aportaciones de 88 y del PAN fue la apertura de los medios de comunicación y el respeto a la libertad de expresión. En algunos sectores, la campaña de 1988 fue cuestionada por la inequidad en la cobertura de los medios de comunicación. Hay que tomar en cuenta algo. Fue un fenómeno muy importante porque en ese tiempo no había apertura en medios de comunicación. La televisión, fundamentalmente, estaba subordinada al aparato de Estado. Entonces no había posibilidad de manifestar ideas, de generar puntos de vista en la televisión. La oposición o los dirigentes de oposición salían en la televisión, pero para ser cuestionados, básicamente, cosa que ha cambiado muchísimo. A la fuerza expulsó a nuestros representantes de las casillas. Cuauhtémoc Cárdenas, a su vez, estaba convencido de su triunfo y los simpatizantes del Frente Democrático Nacional ofendidos y movilizados. ¡El pueblo votó! ¡Salinas se chingó! Se empieza a analizar la situación, se empieza a ver cuáles son las salidas. Hay, después de esto, movilizaciones por toda la República. Hay concentraciones muy importantes, pero no se logra revertir el resultado de la elección. Por una parte, se introducen votos a favor del partido oficial y por la otra se sacan votos nuestros. 10 días después de la elección, el 16 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas fue capaz de concentrar en el Zócalo un número sin precedentes de simpatizantes, con lo que inició en el país una serie de demostraciones masivas. La elección de 1988 generó otro impacto mayor. El PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y también por primera vez en la historia, el Senado tenía 4 miembros de la oposición. Aquí está el motor del cambio político en México, sin duda. Es la Cámara de Diputados, es 1988, porque por primera vez la oposición tiene un arma y el PAN decide usarla. Es decir, ¿cuál es el arma? El PRI tiene el 52% de la Cámara. Necesita 66% de la Cámara para hacer reformas a la Constitución. Con 260 diputados contra 240 de la oposición sumada, el PRI ya no disponía de las 2/3 partes de los votos para aprobar por sí solo reformas constitucionales. La nueva composición legislativa planteó complicaciones a la calificación de la elección presidencial. Era un primer acercamiento a una realidad que México viviría años después. El PRI estaba obligado a conseguir votos de la oposición si quería realizar cambios constitucionales. Señores comisionados, muy buenos días. Damos inicio a la sesión que cubrirá la jornada electoral. La Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de Gobernación, otorgó la constancia de mayoría a Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI a la presidencia. Lo que fue voluntad del pueblo mexicano el pasado 6 de julio. Dicha votación queda de la siguiente manera. Manuel J. Cloutier, 3.267.159 con el 17.07%. Carlos Salinas de Gortari, 9.641.329 con el 50.36%. Cuauhtémoc Cárdenas, 5.956.988 con el 31.12%. Gumersindo Magaña, 199.484 con el 1.04%. Rosario Ibarra, 80.052 con el 0.42%. Contra lo que se ha afirmado en medio de la natural pasión política, uno de los avances más significativos del proceso electoral se ha alcanzado en materia de información. Esta comisión nunca retuvo información electoral, por el contrario, hoy más que nunca hubo disposición pública de los cómputos de 55,000 casillas. Han sido las elecciones más abiertas
y públicas de nuestra historia. La Cámara de Diputados se instaló como colegio electoral a mediados de agosto de 1988 para calificar los resultados del proceso electoral. Se mandaron los documentos al Congreso y ahí en el Congreso fue donde se armó realmente el desorden. Aquella época requería de que el Congreso, a través del colegio electoral, diera el visto bueno a la elección. Vamos a decir, era la última palabra en la materia. Y ya te imaginarás lo que fue aquel Congreso. Fue un colegio electoral altamente combativo. Me recuerdo haber bajado a los sótanos del Congreso con un grupo de panistas a tratar de sacar los paquetes electorales y demostrar el fraude. Sin embargo, el ejército se nos atravesó ahí enfrente y nos impidió entrar a sacar esos paquetes electorales. De cualquier manera, teníamos boletas y boletas y boletas electorales fraudulentas que recogimos en el proceso, particularmente lo hice yo en el caso de León, Guanajuato, donde hubo un gigantesco fraude electoral. Y esas boletas me las traje al Congreso y allí en tribuna las mostramos para hacer evidente la elección tan fraudulenta que fue aquella. El colegio electoral primero autocalificó la elección de los legisladores. Fueron acaloradas discusiones con el tiempo encima para poder iniciar sesiones el 1 de septiembre. La oposición exigía abrir los paquetes electorales de 25,000 casillas de las que no se conocía información. El PRI se negó. No es el temor de nuestra parte. Tenemos una convicción fundamentada sobre quién ganó las elecciones. ¿A qué le temen, señores priistas? No quieren un debate claro, no quieren un debate abierto, no quieren que aquí se digan las cosas que deben de decirse. En los primeros días de septiembre se inició la calificación de la elección presidencial. Se trabajó con enorme tensión. El fantasma del fraude amenazó la validación de los comicios que daban el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué no se abren los paquetes? ¿Porque no lo quiere el presidente Osorio o porque no lo quiere el presidente de la Madrid? Que se nos diga con toda claridad quién es el que está obstruyendo los trabajos de este colegio. Los presuntos diputados que militamos en el Partido Revolucionario Institucional hemos optado por quedarnos callados ante la imposibilidad real del debate. PRT 74.857. En la madrugada del 10 de septiembre, después de una larguísima sesión con 65 oradores, el PRI logró con su mayoría simple aprobar el dictamen que declaraba presidente electo a Carlos Salinas de Gortari. Son válidas y legítimas las elecciones que para presidente de la República se llevaron a cabo en todo el territorio nacional el día 6 de julio de 1988. Es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para el periodo que comprende del 1 de diciembre de 1988 al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. Pero a mí me parece muy importante el recordar que esta es una elección que se calificó en su colegio electoral en la Cámara de Diputados. Para calificarla, tuvieron que recurrir a cada una de las actas de las 55,000 casillas que se establecieron ese año. Y fue a partir de esas actas que se confirmó que fue una elección muy vigilada. 8 de cada 10 actas estaban firmadas por representantes de la oposición. Se ha dicho que no hay documentos que provengan de esa elección. Al contrario, en el Archivo General de la Nación están depositados precisamente cada una de las 55,000 actas que documentan el resultado de la elección de 1988. El proceso electoral de 88, complicado, complejo, que estuvo a punto de llevar a nuestro sistema político a una situación de crisis,
porque fue una imposición de la mayoría en la Cámara de Diputados frente al resto de los partidos políticos. La demanda opositora de abrir los paquetes electorales de la elección presidencial de 1988 no fructificó. La polémica sobre estos paquetes se reavivó años más tarde ante la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados de quemarlos. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Los debates en la Comisión Federal Electoral y en la Cámara de Diputados polarizaron a las distintas fuerzas políticas. La descalificación y la desconfianza dominaron la escena. Las instituciones y las leyes electorales no lograron darle certidumbre a los resultados finales de esta controvertida elección. Al conocerse los resultados oficiales, los distintos candidatos y sus partidos políticos empezaron a actuar en consecuencia. Nuevamente, la irritación de algunos sectores que los apoyaban pondrían en riesgo el arribo del nuevo gobierno. Los resultados finales de la elección de 1988 fueron muy cuestionados y polarizaron las posturas de todas las fuerzas políticas. El colegio electoral declaraba el triunfo de Salinas, pero bajo una sombra de duda y de irritación. Los principales candidatos de la oposición no lograron articular una respuesta conjunta y siguieron su lucha por caminos diferentes. Que vivimos un conflicto histórico, una crisis del sistema, la lucha por el cambio del régimen político, con todo lo que ello implica. El 14 de septiembre, durante una concurrida manifestación, Cuauhtémoc Cárdenas demandó la renuncia del presidente electo y nuevas elecciones. También convocó a los integrantes del Frente Democrático Nacional a la formación de un nuevo partido político. Un conjunto de mexicanos identificados con estas ideas y propuestas, haremos pública una convocatoria a todos los que comparten nuestros propósitos y que, sumando sus voluntades y sus nombres, quieran constituirse en fundadores y promotores de la nueva y gran organización de la Unidad Revolucionaria, que ya ha comenzado a cambiar. El ingeniero Cárdenas trazaría una definición estratégica que reforzaría el rumbo mismo de la transición. Al asumir la vía pacífica y legal, fortaleció las posibilidades del cambio dentro de un marco institucional. Tenemos como bandera primigenia la Constitución de 1917 y la afirmación de sus grandes principios emanados de la Revolución Mexicana. Cárdenas rechazó el camino de la ilegalidad y la violencia. No, hubo gritos, hubo personas que decían vamos sobre Palacio Nacional, pero hubiera sido una irresponsabilidad mandar a gente desarmada, totalmente inerme, a asaltar Palacio con la certeza de que pues ahí iban a quedar muchos tirados en el Zócalo. Había gente que llegaba con armas y decía, ya, vamos a levantarnos, este es el momento de, no podemos dejarnos, esto tiene que cambiar, no, hay que tomar el Palacio Legislativo, hay que tomar el Palacio Presidente en el Zócalo. Primero, reforzamos la Guardia Militar del Palacio Nacional adentro, para que no provocaran estando afuera. Luego reforzamos en distintos puntos de la ciudad, cercanos al Zócalo, a las fuerzas militares, pero con la orden de que no participaran ni agredieran a los manifestantes en ninguna forma. El ejército se portó
ejemplarmente, ya que a pesar de que en algunas ocasiones algunos manifestantes los insultaban, los escupían, ellos reaccionaron con mucha serenidad y no ejercieron actos de violencia. Una patria democrática y solidaria, un México para los mexicanos todos. Tenemos las mejores armas para alcanzar el triunfo, la razón y la confianza. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hubiera sido una irresponsabilidad llamar a tomar algún edificio simbólico como podía ser Palacio Nacional, porque esto no iba a resolver el problema, esto no iba a hacer que el gobierno reconociera que se había torcido el resultado electoral, que se había alterado el resultado, que se había cometido un fraude. Podía esto haber ocasionado una masacre ahí de personas que hubieran ido o que hubiéramos ido contra Palacio Nacional, y pues nadie estaba preparado para tomar un camino no constitucional. Entonces lo que hicimos fue decidir recurrir a todos los instrumentos y recursos que la ley ponía en nuestras manos para tratar de limpiar la elección, en su caso anularla y repetirla, o para que se reconociera el resultado real que podía haberse obtenido. Si yo hubiera ganado, yo tomo Palacio Nacional. Se lo dije al ingeniero Cárdenas, se los he dicho a mucha gente. Si yo gano las elecciones, tomo Palacio Nacional, y si no puedo tomar Palacio Nacional, imito a Benito Juárez, que en un carruaje destartalado anduvo por todo el país. Yo mando gente a las embajadas, les digo: señores, yo gané, yo soy el presidente de la República, yo soy la presidenta de la República, respétenme, sigan mis consejos. En el Zócalo le gritaban al ingeniero: comandante Cárdenas, entréguenos las armas. Probablemente el ingeniero temió un derrame terrible de sangre, un derramamiento de sangre. No sé qué pasó por su mente. A Cuauhtémoc Cárdenas, los mexicanos le debemos muchas cosas. Entre ellas, el haber tenido la presencia de ánimo y el sentido de responsabilidad de no convocar a la violencia en ese momento, de esperarse y de fundar un partido político. Me preocupaba sobre todo que fuera a provocarse algún fenómeno de violencia social. Bueno, hubo grandes manifestaciones, efectivamente, tanto de Cuauhtémoc Cárdenas como de Manuel Cloutier. El PRI también celebró las suyas, pero afortunadamente hubo la madurez suficiente de las partes y no se incurrió en fenómenos de violencia física. Acción Nacional había advertido en un comunicado: el nuevo gobierno solo conseguirá legitimarse si desde el primer día de sus funciones actúa como gobierno de transición que acate el mandato popular de democratización, pluralismo y justicia social. Con esa exigencia como bandera, Cloutier inició una huelga de hambre a mediados de diciembre de 1988. Se da cuenta que iba a ser muy difícil que el sistema cambiara por sí solo. Y Maquiu era muy hábil para meter presión, para aplicar presión, y en ese sentido decide irse a una huelga de hambre, en donde le arrancara el compromiso al sistema de llevar a cabo una verdadera reforma electoral. Una ley electoral que fuera justa y que permitiera a todos competir en igualdad de oportunidad. La urgencia de una reforma electoral fue percibida por el presidente Salinas de Gortari aún antes de tomar posesión. Después de la elección de julio de 88, dialogué con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y también con el ingeniero Manuel Cloutier. Fueron diálogos respetuosos, serios, y en los cuales ellos señalaron su inconformidad con el proceso electoral y su reclamo porque nuestro país contara con un proceso de certidumbre en materia electoral para el avance democrático.
A mediados de septiembre de 1988, convocó a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil a lograr consenso respecto a 4 temas: aliviar la carga de la deuda externa, combate frontal a la pobreza, guerra a la inseguridad y simplificación de los procesos electorales. Fortalecimiento de la participación y organización ciudadana mediante la simplificación de los procesos electorales para consolidar los avances democráticos, incluyendo la posibilidad de reformas legales en su caso. Salinas comprendió que no podía más que avanzar hacia una nueva reforma electoral que acabaría siendo crucial para la transición democrática. Manuel J. Cloutier y el PAN aceptaron el camino de la negociación con el gobierno en busca de más recursos legales para la equidad electoral y el respeto al voto. Yo creo que el momento de definición estratégica más complejo que va a enfrentar el PAN en su historia es 1988. Porque la elección evidentemente ha sido fraudulenta. Por definición, en una elección fraudulenta no se sabe quién ganó. Y está el hecho de que por primera vez en la historia posrevolucionaria mexicana, el PRI pierde en la Cámara de Diputados la mayoría calificada. El registro será nuestro, de pleno derecho. Será el registro como partido político del gran movimiento que nació el 6 de julio. Cuauhtémoc Cárdenas, a su vez, encabezó la fundación del PRD en mayo de 1989 y jamás reconoció al gobierno de Salinas de Gortari. Entonces decidimos cuál es la salida. Y la conclusión fue, vamos a tratar de formar una fuerza política que en un momento dado alcance la capacidad necesaria para imponer el programa y las propuestas por las que ha venido luchando el Frente Democrático Nacional. Y esa fue la decisión de crear el PRD. El impacto político de las elecciones de 1988 tuvo distintas interpretaciones. Lo que había ahí era una reconsideración, una decisión de que no tenía caso ningún enfrentamiento con tintes de violencia y que había que confiar en el voto. El 6 de julio del 88 es lo que hace posible el IFE. El 6 de julio de 88 es lo que nos da la conciencia de del inmenso cretinismo moral del fraude. Moral, político, social, económico. Y creo que gracias a ese gran fraude, no digo que debe haber fraudes para que se los agradezcamos, pero sí digo que ese fraude nos hizo conscientes de que ya no era tolerable otro de esas dimensiones. ¿Cuál fue el resultado de esa candidatura? No lo vamos a saber ya nunca, porque fueron quemadas aquellas boletas que jamás logramos conocer. Y desde luego se produjo un rapto de los resultados electorales que no nos permitieron conocer y por lo tanto no sabemos efectivamente esa irrupción tan brillante de la candidatura del ingeniero Cárdenas en convergencia con este camino de la izquierda. Yo diría que fue una enseñanza democrática de primer orden. Por primera vez las campañas fueron observadas desde distintos ángulos. Me estoy refiriendo a la justicia misma de las campañas, al equilibrio que se deben de guardar, a la participación de los medios en las mismas. Yo creo que hubo por primera vez la sensación de competencia real y esto alentó a muchos ciudadanos en la conquista de derechos políticos y ciudadanos. De manera dramática, la elección presidencial de 1988 y sus secuelas dejaron varias lecturas. La necesidad de una nueva reforma política para rediseñar el sistema electoral y contar con autoridades electorales imparciales. La configuración de un nuevo equilibrio de partidos como motor principal de la transición democrática y la confirmación de la vía electoral como la arena de lucha de las grandes corrientes políticas del país. Pero de ello hablaremos en el siguiente programa de esta serie.
un avance en la vida democrática del país al que yo le doy la bienvenida. Los problemas empezaron después del cierre de las casillas de votación. La información fluía lentamente. El caso es que empezaron a fluir datos, muy pronto se saturaron las fuentes y terminaron por perderse. Una vez que se fueron conociendo los primeros resultados, el nerviosismo se apoderó de las altas esferas gubernamentales. La información del cómputo. Por razón de cercanía, la votación que llegó primero fue la del Distrito Federal, la del Estado de México, la del Estado de Morelos y la de Morelia. Y entonces, sí, esos resultados parciales le estaban dando la victoria al ingeniero Cárdenas. Entonces la Secretaría de Gobernación consideró que no era conveniente dar datos parciales porque no reflejaban todavía el total de la votación y que si los hubiera dado los mexicanos estamos comprometidos a demostrar que somos un país esencialmente democrático. Reafirma nuestras sospechas de que se está configurando un fraude de grandes proporciones. Tenemos las mejores armas para alcanzar el triunfo, la razón y la confianza. ¡Viva México! En las elecciones del 6 de julio de 1988 hubo una cerrada competencia. No obstante, el procesamiento de los resultados evidenció, como ningún otro eslabón del proceso, la parcialidad del sistema electoral. México estaba por vivir una crisis política de grandes dimensiones, crisis que aceleraría el proceso de cambio político por la vía electoral. La elección del 88 puso de relieve que el sistema se había caído. Y el sistema lo dijo. Se nos cayó el sistema. El domingo informativa, cuando que este nombre es de caída de sistema es muy común en materia de cómputo. Cuando falla un sistema de cómputo, se dice se cayó el sistema. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Se suspendió la información de las 6 a las tarde, a las 9. No había resultados relevantes. ¿Sí? Y de hecho, cuando acontece eso, el comisionado del PAN, Diego Fernández Ceballos, llega a la Comisión Federal Electoral después del receso para la comida y de manera muy natural y poco alarmista, comentó por ahí, me informan que se cayó el sistema de callarse. El Xiobart dijo, a ver, chequen qué está pasando. Se le comentó, hay una falla temporal en la transmisión de datos. En realidad no nada más era eso, sino que había un problema de acceso. Es decir, no podía fluir bien la información, una serie de problemas técnicos que en ese momento desconocíamos. El sistema funcionó. Lo que sucede es que, bueno, esa falla de 4 horas fue utilizada. El 6 de julio de 1988, las elecciones transcurrieron en calma. Hubo gran asistencia a las urnas. Los mexicanos estamos comprometidos a llevar a cabo las elecciones en un clima de absoluta paz y tranquilidad. Los mexicanos estamos comprometidos a demostrar que somos un país esencialmente democrático. Los mexicanos no queremos perder estos valores. Por eso la importancia de nuestro voto. Mexicanos, voten por México. Creemos que se ha desarrollado una fuerza política y una capacidad política y una capacidad electoral de tal magnitud
que serán las fuerzas democráticas las que ganen esta elección. Yo creo que hay que observar todo el proceso. Nosotros hemos hecho todo lo posible porque esta elección sea lo más limpia que se pueda. Esperemos en Dios que así acontezca. Parcialmente, en forma adelantada, señalando la victoria del ingeniero Cárdenas. Después, cuando ya diera toda la información que nosotros estimábamos iba a ser en favor de Salinas mayoritariamente, pues ya iba a quedar establecida la victoria del ingeniero Cárdenas. Fue por eso que se retrasó la publicación de los datos. Entonces, cuando se ve que no se cumple la promesa que se había hecho de dar resultados hacia las 11 de la noche, pues hay una gran irritación y los partidos de oposición pensaron que el retraso se debía a maniobras fraudulentas. A alguien se le ocurrió decir que se había caído el sistema. Se cayó el sistema, dijeron. Y unos pensaron que simplemente se había callado en cuanto a su expresión.